bienvenidos a mi canal. Me alegra que estén aquí. Hola amigos, nos estamos dejando la piel para traerles este contenido solo para su entretenimiento. Si les gusta lo que ven, aquí tienen una oferta. En lugar de ofrecernos té, simplemente suscríbete. Es mucho más fácil, totalmente gratis y, sinceramente, nos hace igual de felices. Aquí les dejo la nueva historia. Quiero empezar por ser cuidadosa con las palabras, porque la verdad de mi vida no cabe en una etiqueta clara y definitivamente no encaja en el tipo de historia que la gente espera cuando escucha cómo se disfrazan. Para mí no era un disfraz ni un pasatiempo secreto del que estuviera orgullosa. Era una puerta a la que me acercaba constantemente, retrocediendo cada vez con la esperanza de que si me acercaba lo suficiente, finalmente pudiera escuchar mi nombre pronunciado con claridad desde el otro lado. Si cuento esto ahora, no es porque haya encontrado la respuesta perfecta, sino porque aprendí a vivir honestamente con las preguntas sin dejar que se conviertan en vergüenza. La primera vez que recuerdo haber sentido esa atracción, no tenía palabras para describirla. Era un niño, de los que observaban a la gente más de lo que hablaban, coleccionando detalles como monedas en un bolsillo. Noté cómo las mujeres de mi familia se movían por las habitaciones con una especie de permiso que no podía identificar. La facilidad para cruzar las piernas, el toque suave en un hombro, la forma en que un suéter suave podía hacerlas parecer protegidas y expresivas. Mientras tanto, el mundo del niño se sentía como un pasillo con paredes estrechas, chistes fuertes, bordes duros, una prueba constante de si eras uno de ellos. No me disgustaba tanto ser un niño como las reglas que lo acompañaban. Reglas que se sentían escrito con tinta que nunca se secaba. Siempre manchándote las manos por mucho cuidado que tuvieras. Encontré mi primera dosis por accidente, aunque en ese momento no lo sentí así. Sentí como si el universo me hubiera puesto algo en la palma de la mano y me hubiera observado. Mi prima mayor solía visitarme cuando volvía de la universidad. Tenía una forma de ocupar espacio que hacía que los adultos la escucharan incluso cuando no estaban de acuerdo con ella. Un día, dejó un pequeño neceser en el baño. No estaba cerrado con llave. No estaba escondido. Simplemente estaba ahí, como una pregunta sobre la encimera. Estaba sola. La casa en silencio. Ese silencio que te hace oír tu propia respiración. Dentro del neceser había cosas comunes, pero a mí me parecían artefactos. Un pintalabios, un compacto, un frasco diminuto de perfume y un pequeño estuche de plástico con pastillas. Vitaminas, me dije al principio, luego admití que no lo sabía. La etiqueta se había borrado. Sostuve el estuche y sentí algo que no era exactamente deseo ni miedo, sino una mezcla de ambos que me hormigueó en los dedos. Recuerdo que pensé con mucha calma que si tomaba uno, algo podría cambiar. No en una forma mágica de película, lo suficiente para demostrar que no estaba atrapada dentro de las expectativas que me rodeaban. Recuerdo también pensar que podría estar mal tomar algo que no me pertenecía, que podría ser peligroso, que podría ser estúpido. Ese momento fue mi primer verdadero conflicto moral sobre mí misma. No sobre género, ni siquiera sobre ropa, sino sobre responsabilidad. Tenía el poder de hacer algo en secreto, y el secreto en sí mismo se sentía como una especie de veneno. Me quedé allí un largo rato. Volví a guardar el estuche. Lo saqué de nuevo. Mi mente hizo tratos consigo misma. Tomaría uno y si me sentía rara, se lo diría a alguien. Tomaría uno y no importaría. Tomaría uno y finalmente lo sabría. Al final, no me tragué nada. No puedo decir que lo hice porque esa no es la verdad. Pero hice algo que para mí fue como tomar una pastilla de todos modos. Abrí el compacto. Toqué el lápiz labial con mi pulgar y vi aparecer el color. Era una pequeña mancha roja. Nada dramático. Aún así, sentí como si hubiera cruzado una frontera. Entonces me llevé el perfume a la muñeca y apliqué una pequeña cantidad, justo lo suficiente para olerlo si acercaba la mano. Mi cara. Me quedé allí con la muñeca cerca de la nariz, respirando esa dulzura desconocida, y el mundo hizo algo extraño. No cambió fuera de mí, cambió dentro de mí. Mi cuerpo se sentía mío y nuevo, como una habitación familiar reorganizada en la oscuridad. Los cambios que noté primero no fueron físicos. Eran de comportamiento y sutiles. Me volví más silenciosa de una manera diferente. Menos como si estuviera tratando de desaparecer, más como si estuviera escuchándome a mí misma. Caminaba con más cuidado, no porque fingiera ser otra persona, sino porque era consciente del movimiento. Empecé a prestar atención a la tela, a la postura, a cómo se veían mis manos cuando sostenía una taza. No era una actuación. Era atención. Y la atención puede sentirse como una transformación cuando has estado viviendo medio dormido. Esa noche en la cena, mi madre me preguntó si había estado afuera. Dijo que olía bien. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que podría ser visible a través de mi camisa.
Dije que no sabía. Dije que tal vez jabón. Y luego me odié a mí misma. No porque hubiera experimentado, sino porque había mentido tan rápido, como si mentir fuera el precio de estar a salvo. Me fui a la cama con mi muñeca metida bajo la almohada, aún con tenues rastros de perfume, sintiéndome a la vez reconfortada y contaminada por el secretismo. Esa fue la primera parte de mi vida, aunque entonces no la entendía así. Confusión, esa suave que no se anuncia como una crisis, la que simplemente te acompaña y de vez en cuando te toca el hombro. Pasé años con esa confusión. Iba y venía. Algunos días podía ignorarla, sobre todo cuando estaba ocupada intentando ser lo que la gente esperaba, sacando buenas notas, riéndome de los chistes adecuados, manteniéndome dentro de los límites de lo que se suponía que debía gustar a los chicos. Pero había otros días, tardes tranquilas, veranos largos, noches en las que la soledad se sentía como un peso físico, en las que recordaba esa muñeca, ese aroma, esa pequeña mancha roja, y sentía el dolor de la honestidad inconclusa. En secundaria, la vergüenza llegó antes de que tuviera una razón para merecerla. Aprendí pronto que a los chicos se les castigaba no solo por ser crueles, sino por ser blandos. Los insultos siempre eran los mismos. En realidad no se trataba de ropa ni gestos. Se trataba de vigilar la frontera entre lo masculino y lo no masculino, como si un paso en falso podía contagiar a todo el grupo. Recuerdo oír a un chico insultarlo por tener la voz más aguda. Y sentí un vuelco en el estómago porque no era solo miedo por él. Era miedo por mí. Miedo de que una parte invisible de mí ya fuera culpable. En casa, los roles de género eran casi siempre tácitos, lo que los hacía sentir aún más fuertes. Mis padres no eran monstruos. Estaban cansados. Hacían lo mejor que podían. Querían estabilidad, y la estabilidad a menudo se parece a tradiciones que no se cuestionan. Mi madre decía cosas como, los chicos no lloran por eso. Y mi padre bromeaba sobre los hombres de verdad de una forma que sonaba inofensiva hasta que te dabas cuenta de que era una vara de medir. Los amaba, y ese amor lo complicaba todo. Amar a alguien te hace querer ser. Bienvenidos a mi canal. Me alegra que estén aquí. Hola amigos, nos estamos dejando la piel para traerles este contenido solo para su entretenimiento. Si les gusta lo que ven, aquí tienen una oferta. En lugar de ofrecernos té, simplemente suscríbete. Es mucho más fácil, totalmente gratis y, sinceramente, nos hace igual de felices. Aquí les dejo la nueva historia. Quiero empezar por ser cuidadosa con las palabras, porque la verdad de mi vida no cabe en una etiqueta clara y definitivamente no encaja en el tipo de historia que la gente espera cuando escucha cómo se disfrazan. Para mí no era un disfraz ni un pasatiempo secreto del que estuviera orgullosa. Era una puerta a la que me acercaba constantemente, retrocediendo cada vez con la esperanza de que si me acercaba lo suficiente, finalmente pudiera escuchar mi nombre pronunciado con claridad desde el otro lado. Si cuento esto ahora, no es porque haya encontrado la respuesta perfecta, sino porque aprendí a vivir honestamente con las preguntas sin dejar que se conviertan en vergüenza. La primera vez que recuerdo haber sentido esa atracción, no tenía palabras para describirla. Era un niño, de los que observaban a la gente más de lo que hablaban, coleccionando detalles como monedas en un bolsillo. Noté cómo las mujeres de mi familia se movían por las habitaciones con una especie de permiso que no podía identificar. La facilidad para cruzar las piernas, el toque suave en un hombro, la forma en que un suéter suave podía hacerlas parecer protegidas y expresivas. Mientras tanto, el mundo del niño se sentía como un pasillo con paredes estrechas, chistes fuertes, bordes duros, una prueba constante de si eras uno de ellos. No me disgustaba tanto ser un niño como las reglas que lo acompañaban. Reglas que se sentían escrito con tinta que nunca se secaba. Siempre manchándote las manos por mucho cuidado que tuvieras. Encontré mi primera dosis por accidente, aunque en ese momento no lo sentí así. Sentí como si el universo me hubiera puesto algo en la palma de la mano y me hubiera observado. Mi prima mayor solía visitarme cuando volvía de la universidad. Tenía una forma de ocupar espacio que hacía que los adultos la escucharan incluso cuando no estaban de acuerdo con ella. Un día, dejó un pequeño neceser en el baño. No estaba cerrado con llave. No estaba escondido. Simplemente estaba ahí, como una pregunta sobre la encimera. Estaba sola. La casa en silencio. Ese silencio que te hace oír tu propia respiración. Dentro del neceser había cosas comunes, pero a mí me parecían artefactos. Un pintalabios, un compacto, un frasco diminuto de perfume y un pequeño estuche de plástico con pastillas. Vitaminas, me dije al principio, luego admití que no lo sabía. La etiqueta se había borrado. Sostuve el estuche y sentí algo que no era exactamente deseo ni miedo, sino una mezcla de ambos que me hormigueó en los dedos. Recuerdo que pensé con mucha calma que si tomaba uno, algo podría cambiar.
No en una forma mágica de película, lo suficiente para demostrar que no estaba atrapada dentro de las expectativas que me rodeaban. Recuerdo también pensar que podría estar mal tomar algo que no me pertenecía, que podría ser peligroso, que podría ser estúpido. Ese momento fue mi primer verdadero conflicto moral sobre mí misma. No sobre género, ni siquiera sobre ropa, sino sobre responsabilidad. Tenía el poder de hacer algo en secreto, y el secreto en sí mismo se sentía como una especie de veneno. Me quedé allí un largo rato. Volví a guardar el estuche. Lo saqué de nuevo. Mi mente hizo tratos consigo misma. Tomaría uno y si me sentía rara, se lo diría a alguien. Tomaría uno y no importaría. Tomaría uno y finalmente lo sabría. Al final, no me tragué nada. No puedo decir que lo hice porque esa no es la verdad. Pero hice algo que para mí fue como tomar una pastilla de todos modos. Abrí el compacto. Toqué el lápiz labial con mi pulgar y vi aparecer el color. Era una pequeña mancha roja. Nada dramático. Aún así, sentí como si hubiera cruzado una frontera. Entonces me llevé el perfume a la muñeca y apliqué una pequeña cantidad, justo lo suficiente para olerlo si acercaba la mano. Mi cara. Me quedé allí con la muñeca cerca de la nariz, respirando esa dulzura desconocida, y el mundo hizo algo extraño. No cambió fuera de mí, cambió dentro de mí. Mi cuerpo se sentía mío y nuevo, como una habitación familiar reorganizada en la oscuridad. Los cambios que noté primero no fueron físicos. Eran de comportamiento y sutiles. Me volví más silenciosa de una manera diferente. Menos como si estuviera tratando de desaparecer, más como si estuviera escuchándome a mí misma. Caminaba con más cuidado, no porque fingiera ser otra persona, sino porque era consciente del movimiento. Empecé a prestar atención a la tela, a la postura, a cómo se veían mis manos cuando sostenía una taza. No era una actuación. Era atención. Y la atención puede sentirse como una transformación cuando has estado viviendo medio dormido. Esa noche en la cena, mi madre me preguntó si había estado afuera. Dijo que olía bien. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que podría ser visible a través de mi camisa. Dije que no sabía. Dije que tal vez jabón. Y luego me odié a mí misma. No porque hubiera experimentado, sino porque había mentido tan rápido, como si mentir fuera el precio de estar a salvo. Me fui a la cama con mi muñeca metida bajo la almohada, aún con tenues rastros de perfume, sintiéndome a la vez reconfortada y contaminada por el secretismo. Esa fue la primera parte de mi vida, aunque entonces no la entendía así. Confusión, esa suave que no se anuncia como una crisis, la que simplemente te acompaña y de vez en cuando te toca el hombro. Pasé años con esa confusión. Iba y venía. Algunos días podía ignorarla, sobre todo cuando estaba ocupada intentando ser lo que la gente esperaba, sacando buenas notas, riéndome de los chistes adecuados, manteniéndome dentro de los límites de lo que se suponía que debía gustar a los chicos. Pero había otros días, tardes tranquilas, veranos largos, noches en las que la soledad se sentía como un peso físico, en las que recordaba esa muñeca, ese aroma, esa pequeña mancha roja, y sentía el dolor de la honestidad inconclusa. En secundaria, la vergüenza llegó antes de que tuviera una razón para merecerla. Aprendí pronto que a los chicos se les castigaba no solo por ser crueles, sino por ser blandos. Los insultos siempre eran los mismos. En realidad no se trataba de ropa ni gestos. Se trataba de vigilar la frontera entre lo masculino y lo no masculino, como si un paso en falso podía contagiar a todo el grupo. Recuerdo oír a un chico insultarlo por tener la voz más aguda. Y sentí un vuelco en el estómago porque no era solo miedo por él. Era miedo por mí. Miedo de que una parte invisible de mí ya fuera culpable. En casa, los roles de género eran casi siempre tácitos, lo que los hacía sentir aún más fuertes. Mis padres no eran monstruos. Estaban cansados. Hacían lo mejor que podían. Querían estabilidad, y la estabilidad a menudo se parece a tradiciones que no se cuestionan. Mi madre decía cosas como, los chicos no lloran por eso. Y mi padre bromeaba sobre los hombres de verdad de una forma que sonaba inofensiva hasta que te dabas cuenta de que era una vara de medir. Los amaba, y ese amor lo complicaba todo. Amar a alguien te hace querer ser. Regazo. Era una que había comprado en una tienda de segunda mano, un azul suave que me tranquilizaba cuando la usaba sola. No era escandaloso. Simplemente no era mío, no en su mente. No gritó. Eso casi lo empeoró porque gritar habría sido más sencillo. En cambio, parecía cansada y preocupada y preguntó con mucha dulzura, ¿puedes ayudarme a entender? Se me hizo un nudo en la garganta. Mi mente repasó posibles mentiras. Podría decir que era un regalo. Podría decir que era un disfraz. Podría decir que no lo sabía. Pero la verdad, aunque fuera parcial, estaba ahí, y yo estaba exhausto de huir de ella. Le dije que me gustaba.
Le dije que me hacía sentir cómodo. No dije la palabra travestismo. No dije nada sobre la identidad. Solo describí la comodidad porque la comodidad es algo que incluso las personas que no entienden de género pueden entender. Ella escuchó. Me preguntó si me estaban acosando. Me preguntó si alguien me había presionado. Me preguntó si estaba confundida. Esa palabra aterrizó como un sello en mi frente. Dije que sí porque, ¿qué más podía decir? Confusión era la única etiqueta segura que ambos reconocíamos. Entonces preguntó si mi padre lo sabía. Mi cuerpo se quedó helado. Dije que no. Asintió lentamente y pude ver que estaba calculando el riesgo no solo para mí, sino para todo nuestro sistema familiar. Dijo que me amaba. Dijo que no quería que me lastimaran. Dijo que hablaríamos más tarde. Y luego hizo algo que todavía me importa. Volvió a guardar la bufanda en mi cajón y la cerró. No la tiró. No impuso una regla en ese momento. No la convirtió en un castigo. La dejó existir. Esa conversación no resolvió nada. Pero cambió la forma de mi miedo. El secreto ya no era completamente seguro, pero tampoco era del todo venenoso. Había al menos una persona en el mundo que conocía un poco de la verdad y no la usó para hacerme daño. Al mismo tiempo, me sentí expuesta. Empecé a vigilar aún más mi comportamiento. Me preocupaba que mi madre me estuviera observando, no por malicia, sino por preocupación. Y la preocupación puede parecer vigilancia cuando temes que te corrijan. Unas semanas después, me sugirió terapia. Acepté, en parte porque quería ayuda y en parte porque quería demostrar que no estaba rota. La consejera fue amable pero cautelosa. Me preguntó sobre la ansiedad, la autoestima y la dinámica familiar. No pateó mis elecciones de ropa, lo cual agradecí. Pero tampoco se apresuró a etiquetarme, lo cual también fue bueno. En cambio, dijo algo que he cargado durante años. Explorar no es lo mismo que concluir. Puedes explorar sin exigir que un solo experimento defina toda tu identidad. Dijo, a veces la gente trata la identidad como un veredicto judicial, culpable o inocente, pero es más como una historia que aprendes a contar con honestidad con el tiempo. La cuarta parte comenzó cuando me fui de casa para ir a la universidad porque la distancia lo cambia todo. En casa, cada decisión parecía resonar en las paredes de la historia familiar. En la universidad, el eco era más suave. Vivía con compañeros de piso que no me conocían como. Siempre he sido la niña. Era solo otra persona que intentaba resolver las cosas. Ese anonimato no era soledad. Era permiso. Recuerdo la primera vez que entré en una tienda y compré algo explícitamente femenino sin excusarme. Era un suéter sencillo, nada llamativo, solo suave y ligeramente ajustado. La cajera ni pestañeó. No saltó ninguna alarma. La tierra no se abrió. Caminé de regreso a mi dormitorio con una bolsa de papel que se sentía más pesada de lo que debería porque contenía no solo ropa, sino la idea de que podía elegir mi propia comodidad. La primera vez que la usé fuera de mi habitación, mi corazón latía tan fuerte que me sentía aliviada. La combiné con jeans, tratando de mantener la ambigüedad del look general. Me dije a mí misma que era solo moda, solo comodidad. Pero mientras caminaba por el campus, me di cuenta de algo. El miedo que esperaba de los demás provenía principalmente de mi interior. La mayoría de la gente estaba demasiado ocupada pensando en sus propias vidas como para ser el público en mi cabeza. Algunas personas me miraron. Una persona sonrió. Eso fue todo. El mundo no estaba tan comprometido con mi conformidad como me habían enseñado a creer. Aún así, no fue fácil. La exploración de la identidad puede sentirse liberador y aterrador a la vez, porque cambia tu relación con el pasado. Empecé a pensar en los recuerdos de la infancia de otra manera, viendo momentos que descartaba como curiosidad aleatoria y dándome cuenta de que formaban un patrón. También empecé a cuestionarme qué quería realmente. Estaba explorando la expresión de género, la identidad de género ambas. ¿Quería ser vista como femenina o simplemente quería permiso para ser gentil, suave y expresiva sin ser castigada? Estas preguntas no tenían respuestas rápidas, y esa incertidumbre a veces me provocaba ansiedad. Había noches en vela preguntándome si me estaba complicando la vida sin motivo, si debería detenerme y volver al camino más sencillo. En la universidad, conocí a gente que amplió mi comprensión sin presionarme. Un amigo en una clase de arte habló abiertamente sobre ser inconformista en su estilo. Otro amigo me explicó los pronombres sin ponerlo a prueba. Aprendí que hay una diferencia entre la privacidad y esconderse. La privacidad es un límite que eliges. Esconderse es un límite que el miedo elige por ti. También aprendí que algunas personas te malinterpretarán, sin importar cuán explicas con cuidado y que no puedes vivir tu vida solo anticipando su confusión. Durante ese periodo, tomé una de las decisiones éticas más importantes de mi vida. Decidí no mentir para acercarme.
En el instituto, me había observado lo rápido que podía cambiar de forma para cumplir con las expectativas. Sabía que si entablaba relaciones, amistades, romances, cualquier cosa, ocultando gran parte de mi vida interior, acabaría resentido con la otra persona por no saber lo que nunca le había contado. Ese resentimiento sería injusto y envenenaría la intimidad. Así que empecé a practicar la revelación gradual y honesta, sin compartir demasiado, sin dejar nada, simplemente diciendo la verdad a trocitos. Cuando me gané la confianza, se lo conté primero a una amiga cercana. Me tembló la voz. Esperaba sentirme incómoda. En cambio, me dijeron, bueno, ¿cómo te sientes? Esa pregunta, ¿cómo te sientes?, se convirtió en mi brújula. Me alejó de representar una identidad y me acercó a habitarla. Le expliqué que a veces usar ropa femenina me hacía sentir tranquila, alineada, menos como si estuviera interpretando un papel. Le expliqué que no estaba intentando engañar a nadie. No estaba buscando atención. Intentaba comprenderme. Mi amiga sintió y dijo, parece que intentas ser amable contigo misma. Y me di cuenta de lo poco que lo había planteado así. La quinta parte empezó con el miedo de nuevo, pero un miedo más adulto. El miedo a las consecuencias que realmente importan. Una cosa es explorar en un entorno universitario con relativa libertad. Otra cosa es llevar ese yo al trabajo, a las reuniones familiares, a la arquitectura a largo plazo de la vida adulta. Después de graduarme, volví a casa. Conseguí un trabajo. Aprendí lo rápido que los entornos profesionales pueden recrear los mismos pasillos estrechos que sentía de niña, solo que con mejor iluminación y un lenguaje educado. No me presentaba femenina en el trabajo, no porque me pareciera vergonzoso, sino porque evalué el entorno y decidí que no estaba preparada para esa pelea. Esto es algo que quiero decir con claridad porque a veces la gente confunde la precaución con la autotraición. Hay momentos en que mantenerse a salvo es una decisión responsable, sobre todo cuando se está construyendo estabilidad y no se tiene apoyo. Pero también noté el coste. Cuanto más compartimentado estaba, más sentía esa presión familiar creciendo. Mi salud mental empezó a tambalearse. Me ponía tenso, me sobresaltaba con facilidad, evaluando constantemente si estaba revelando algo con mi forma de hablar o moverme. La hipervigilancia es agotadora y el agotamiento lo hace todo más difícil. Al mismo tiempo, sentía la responsabilidad de no convertir a mis seres queridos en enemigos. Mi padre, en particular, vivía dentro de un marco que había heredado. Ese marco lo había convertido en proveedor y protector, pero también lo hacía frágil. No era cruel. Tenía miedo de equivocarse en un mundo donde le habían enseñado que equivocarse era debilidad. Me repetía a mí mismo que hablaría con él cuando fuera el momento adecuado. El problema con el momento adecuado es que puede convertirse en un mito que veneras en lugar de un momento que creas. La conversación ocurrió una tarde cualquiera. Estaba visitando a mis padres y ayudándolos con algo en el garaje. Mi padre hizo un chiste sobre un hombre de la televisión que se maquillaba para actuar. Y dijo algo despectivo, no odioso, pero suficiente para recordarme el límite en el que creía. Algo dentro de mí se tensó y luego se aflojó. Me di cuenta de que estaba cansado de viviendo como una audiencia silenciosa de mi propia vida. Le dije que necesitaba hablar. Nos sentamos a la mesa de la cocina. Mi madre también estaba allí, callada pero presente. Mi padre parecía cauteloso como si esperara malas noticias sobre dinero o salud. En cierto modo, era salud. Era mi salud mental, mi salud emocional. No empecé con etiquetas. Empecé con sentimientos porque los sentimientos son más difíciles de discutir. Le dije que durante muchos años me había sentido presionada para actuar de cierta manera y que esa presión me había provocado ansiedad y depresión a veces. Le dije que una cosa que me ayudaba a sentirme arraigada era permitirme expresar mi feminidad en pequeñas cosas personales, incluida la ropa. Le dije que no lo hacía para rebelarme contra él. No lo hacía para dejar una declaración. Lo hacía porque me hacía sentir más completa. El rostro de mi padre cambió poco a poco. Primero confusión, luego incomodidad, luego algo parecido a pena, lo que me sorprendió. Me preguntó si era gay. Dije que mi orientación y mi expresión de género eran cuestiones separadas y que quería ser honesta sobre cada una de ellas con el tiempo, pero que no estaba lista para simplificarme en una sola categoría solo para que fuera más fácil. Me preguntó si quería ser mujer. Dije que no sabía exactamente cuál sería mi comprensión final, pero que si sabía que negar esa parte de mí me había hecho daño. Le dije que pedía respeto, no comprensión total desde el primer día. Dijo, no lo entiendo. Su voz sonaba tensa. Dije, lo sé. Dijo que le preocupaba que la gente me hiciera daño. Dije que yo también me preocupaba. Dijo que le preocupaba haber fracasado.
Dije que no había fracasado, pero que necesitaba que dejara de medir mi valor con la misma regla que le habían dado. Mi madre se inclinó sobre la mesa y puso la mano sobre la de él. La habitación pareció contener la respiración. La conversación no terminó con un abrazo limpio y una aceptación total. Terminó con un acuerdo para seguir hablando y con el hecho frágil pero real de que yo había hablado. Más tarde esa noche, mi padre llamó a la puerta de la habitación de invitados y dijo en voz baja: «Te quiero». «Lo estoy intentando». Esa frase no lo solucionó todo, pero construyó un puente lo suficientemente fuerte para los pasos futuros. En los meses siguientes, aprendí lo que realmente significa la integración. La integración no es una revelación dramática. Es una práctica constante de vivir en armonía con tus valores respetando las realidades que te rodean. Empecé a poner límites. Decidí qué compartiría con quién y cuándo. Aprendí a anticipar el estrés y a planificar estrategias de afrontamiento. Escribir un diario, hacer ejercicio sin castigo, terapia cuando podía permitírmelo, amigos que no trataran mi identidad como chismes. Aprendí a perdonarme por el miedo sin dejar que el miedo tomara todas mis decisiones. La sexta parte, la última fase, es la que aún estoy viviendo. Aceptación e integración, no como un punto final, sino como un ritmo. Con el tiempo, empecé a vestirme más abiertamente en ciertos espacios, entre amigos de confianza, en barrios donde me sentía segura, en entornos que valoraban la autenticidad. Al principio, me preocupaba que la gente pensara que lo hacía para llamar la atención. Luego, me di cuenta de que vivir honestamente siempre parece buscar atención para alguien que te prefiere invisible. Esa comprensión me dio una sorprendente paz. Mi vida es mía y mi responsabilidad es vivirla éticamente, no vivirla invisiblemente. Los cambios más significativos fueron internos. Me volví menos crítico con los demás porque una vez que has vivido dentro de un mundo incomprendido, la verdad, reconoces cuántas personas llevan cargas invisibles. Me volví más paciente, incluso con mi padre. Cometía errores. Decía cosas incómodas. A veces se refugiaba en el silencio, pero también aprendió. Hacía preguntas que nunca antes habría hecho. Dejó de hacer ciertas bromas. Empezó a ver que la masculinidad no tiene por qué defenderse como una fortaleza. A veces se puede suavizar hasta convertirse en algo humano. También aprendí la diferencia entre la autoexpresión y la autoconfianza. Para mí, vestirme como un tonto nunca se trató de fingir ser otra persona. Se trataba de permitir que partes de mí respiraran. Había días en que usar algo femenino se sentía natural. Había días en que no importaba. La cuestión no era representar una identidad constante. La cuestión era dejar de tratar la comodidad como una traición. Y quizás la lección más importante fue esta: la exploración de la identidad no es un problema que resolver. Es una relación que se construye con uno mismo. Como cualquier relación, requiere honestidad, paciencia y respeto. Hubo consecuencias reales. Algunas amistades se desvanecieron cuando dejé de editarme. Algunos familiares me trataron como un rumor. Aprendí a lamentar esas pérdidas sin usarlas como evidencia de que debería desaparecer de nuevo. También obtuve cosas que no esperaba. Amistades más profundas, conversaciones más honestas, un sentido de autoestima que no dependía de los aplausos. Aprendí que la salud mental mejora cuando dejas de vivir como tu propio crítico y comienzas a vivir como tu propio testigo. Si estás escuchando esto porque una parte de ti lo reconoce, ya sea que te estreses demasiado, cuestiones tu identidad o simplemente te sientas atrapado por las expectativas sociales, quiero ofrecerte algunas reflexiones fundamentadas que desearía haber tenido antes. Primero, la curiosidad no es un delito. Puedes explorar tu expresión sin apresurarte a etiquetarte. Segundo, el secretismo puede sentirse como protección, pero demasiado secretismo se convierte en aislamiento, y el aislamiento hace que el miedo sea más fuerte. Encuentra al menos una persona de confianza si puedes o un profesional que te trate con respeto. Tercero, la responsabilidad importa. No tomes lo que no es tuyo. No engañes a la gente para ganar cercanía. Y no uses tu dolor como excusa para dañar a otros o a ti mismo. Y por último, sé cuidadoso con el tiempo que toma. Algunos la gente entiende rápido, otros necesitan años. La comprensión más importante es la propia, y crece mejor en un ambiente de paciencia. Solía pensar que mi historia comenzó con una píldora misteriosa, un momento atrevido que activaría un interruptor y revelaría quién era realmente. Pero la verdad es que la dosis siempre fue menor y más humana que eso. Fue la primera vez que me permití notar lo que sentía. Fue la primera vez que elegí la honestidad sobre la vergüenza automática. Fue la primera vez que traté mi propia comodidad como algo que valía la pena proteger. Esos fueron los cambios sutiles: cómo me comporté, cómo escuché mis emociones, cómo dejé de verme como un problema y comencé a verme como una persona.
Sigo aprendiendo. Todavía hay días en que viejos miedos regresan como el clima. Pero también hay días en que me miro al espejo, ya sea que esté vestido de una manera que el mundo llama masculino o femenino, y me reconozco sin pestañear. Ese reconocimiento no es ruidoso. No exige atención. Es silencioso, firme y real. Gracias por verme y pasar este tiempo conmigo.